Muy buenos días y bienvenidos sean todos los presentes a este auditorio. Esta mañana tenemos la presencia del jefe de Cancillería de la Embajada de Argentina en México. Recibamos con un fuerte aplauso a Alejandro Torres Lepori. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, aprovecho mientras tanto para presentarme. Sí, todos. A ver ahora, ahí. Bueno, yo soy el jefe de Cancillería de la Embajada Argentina y aquí, en primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua por la invitación que nos han hecho a la Embajada para hacer una presentación sobre cultura argentina. Hay como un eco, ¿verdad? A ver, voy allá. Bueno, han cometido la imprudencia de invitarme a mí a hablar sobre cultura. Espero que de todas maneras les resulte interesante, porque yo no soy el agregado cultural, yo soy el jefe de Cancillería y como tal, en verdad, lo que uno hace, la función que uno cumple, es supervisar el trabajo de todas las secciones de la embajada. Una de ellas es la sección cultural, obviamente, otra de las secciones es la sección económico-comercial y la tercera sección es la sección política. También tenemos un área que trabaja con temas de cooperación y de turismo dentro de la embajada. Y además de todo eso, el jefe de Cancillería se encarga de la administración general, cotidiana de la embajada, temas administrativos, recursos humanos, y reemplaza al embajador cuando, como en esta ocasión, él no puede estar presente porque tenía un compromiso previamente asumido. Así que en definitiva, como todo buen diplomático, yo soy diplomático de carrera, lo que uno hace es hacer un poco de todo y mucho de nada. Pero en base a esa capacidad, si se puede decir, me tomé el atrevimiento de hacer una presentación sobre la cultura argentina. Me pidieron, porque yo mandé un currículum un poco extenso, primero me pidieron que haga una presentación sobre mi perfil, de dónde vengo, qué es lo que hice. Yo tengo casi 20 años de carrera en la diplomacia argentina y hace casi un año, dentro de un mes, se ha cumplido un año que llegué a la Embajada en México. En verdad, toda mi historia y toda mi carrera la desarrollé en el campo multilateral. Estuve trabajando en la Misión Argentina de las Naciones Unidas durante mucho tiempo. Después formé parte de un órgano asesor de la Asamblea General de las Naciones Unidas en temas de administración y presupuesto, un órgano compuesto por otros expertos que asesorábamos a la quinta comisión de la Asamblea General, que es la que lleva los temas de administración y presupuesto, sobre las propuestas presupuestarias del secretario general. Y después de ahí me tomé un impasse, una carrera diplomática, y me pasé al sector internacional y como funcionario de las Naciones Unidas me fui a trabajar a Santiago de Chile, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como jefe de planificación. Ahí estuve viviendo unos años en Santiago de Chile y después volví a Buenos Aires y en Buenos Aires también seguí llevando temas multilaterales, temas relacionados con Naciones Unidas, temas relacionados con OEA, con UNESCO, y en esa época también algunos temas de África del Norte y Medio Oriente, que fue mi primera incursión en las relaciones bilaterales, aunque por supuesto muchos de estos temas se debatían y se dirimían en los foros multilaterales y en particular en el Consejo de Seguridad, sobre todo en los años que nosotros, en los últimos años que estuvimos en el Consejo, 2013 y 2014.
Así que, como verán, hago mis primeros, en Argentina se dicen mis primeros pininos, mis primeros pasos en lo que es la diplomacia bilateral. Pero para los que estén interesados en seguir posteriormente la carrera diplomática, ir a hacer los exámenes para ir al Instituto Matías Romero, que tiene muy alta calidad, una de las ventajas que tiene acceder a la carrera y empezar a ser parte de ella es precisamente, creo, lo que mi hoja de vida muestra, que es que uno no termina de aburrirse nunca, ¿no? Siempre puede comenzar nuevos caminos, empezar a aprender cosas desde cero, y eso creo que es lo que también nos mantiene vivos, y es uno de los intereses que me motivó a seguir la carrera. Dicha esta presentación, que creo que ya me tomó demasiado tiempo porque la presentación en sí sustantiva es un poco larga, bueno, vamos a hablar de cultura. Me dijeron que es la semana de la cultura aquí en la Universidad de Chihuahua. Una vez más quiero agradecer por la invitación, me han tratado muy bien, he tenido muy buena recepción y me ha impresionado muy bien la ciudad, en lo poco que he estado, la ciudad y la gente. Bueno, ¿cómo estructuré esta presentación? En primer lugar, quería hablar de, como siempre, cuando tenemos que analizar un objeto de estudio, tenemos que delimitar el objeto, entonces definir qué es lo que entendemos por cultura y de dónde partimos cuando hablamos de cultura, ¿no? Entonces vamos a revisar algunas definiciones de lo que conocemos y de lo que los teóricos han trabajado sobre cultura y cómo la han definido. En un segundo tiempo voy a hablar de la cultura argentina, y como la cultura, ya vamos a ver, se define en base a determinantes sociohistóricas. Voy a hacer referencia al proceso de organización de Argentina, al momento en que el Estado central se impone sobre las provincias, y finalmente esa victoria también impulsa que la cultura de Buenos Aires de alguna manera se imponga sobre el resto del país, sin desmerecer otras expresiones culturales, obviamente, del interior. Argentina es un país muy grande, con muchos tipos de poblaciones y con muchas culturas, pero ciertamente cuando uno va al exterior hay rasgos del argentino que hacen pensar en ese momento histórico donde Buenos Aires fue definiéndose en base a dos rasgos principales, fundamentalmente, que es el auge agroexportador, que nos insertó en la cadena de división de trabajo en el momento de la Revolución Industrial, y a la gran inmigración que hemos recibido. Ya voy a hacer referencia a esos números que hablan por sí solos. Después me voy a tomar el atrevimiento de hacer un repaso muy brevemente por la cultura mexicana, y ustedes ahí me corregirán. Primero sabrán disculparme si cometo algún error, y me corregirán cuando sea el caso, así que les pido que tengan indulgencia conmigo cuando me refiera a ese tema. Y en un cuarto momento de la presentación voy a hablar de la relación bilateral y de cómo la relación bilateral en el área de la cultura, y de cómo México y Argentina al principio han recorrido distintos caminos para promover su cultura y su lugar y su identidad cultural, y posteriormente, si tenemos tiempo, quiero hacer referencia a las acciones que se ejecutan desde la embajada para promover las actividades culturales del país, cómo hacemos nosotros para difundir la cultura argentina, y por último hablar de los distintos tipos de migraciones argentinas que México ha recibido a lo largo de la historia, y que de tan buena acogida nos ha brindado cuando lo necesitamos. Entonces, permítanme comenzar por el concepto de cultura, lo cual es muy difícil de asir, porque imagínense que ya
un intelectual, Cooper, en un libro que se llama La visión de los antropólogos del año 2001, hizo un recuento y entre 1920 y 1950 los científicos norteamericanos idearon y concibieron 157 definiciones distintas de cultura, lo cual nos da una idea de que es un concepto muy difícil, obviamente, es un concepto vivo y que es un concepto muy difícil de delimitar. Pero bueno, como tenemos que optar por alguna definición, y siguiendo a una historiadora colombiana, una Lucía Molano, voy a señalar que todas las definiciones en cultura coinciden en que la cultura es lo que da vida al ser humano, y aquí es donde tengo que empezar con las filminas. Yo le pedí a una colaboradora, como la presentación puede ser un poco larga y un poco tediosa, que la ilustre con imágenes para que nos podamos reconocer en, digamos, lo que yo voy diciendo en las láminas que vamos presentando. Entonces, la cultura es lo que da vida al ser humano, sus tradiciones, sus costumbres, sus fiestas, el conocimiento, las creencias y la moral. Entonces, se podría decir que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales que generan un modo de vivir, que generan cohesión social, por supuesto, al interior de un cuerpo social determinado, y ese es uno de sus principales objetivos, que generan también riqueza y empleo, y que se predican dentro de un equilibrio. La cultura se predica en relación con un equilibrio territorial y está relacionada con una geografía determinada. Hay otro historiador que en las funciones sociales de la cultura define a la cultura como algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias exteriores, adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo social, personal o colectivo. Y además de darnos la estimación de nosotros mismos, también nos diferencia del otro, ¿verdad? Entonces, obviamente el concepto de identidad cultural es fundamental para todo proyecto de nación. En la Convención sobre Promoción y Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005, la UNESCO ofrece otra definición de cultura que está muy relacionada con lo que acabamos de decir. Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Por lo tanto, para entender qué es lo que define a la cultura argentina, tenemos que ver de dónde viene en relación con una pertenencia territorial, pero también, por supuesto, con un devenir histórico, un conjunto de rasgos que caracterizan a los argentinos como sociedad específica, que les da identidad y que nos reafirman frente a otras culturas. Entonces, es en este punto donde voy a hacer referencia muy someramente, y por supuesto es un recorte subjetivo, discrecional, a algunos factores que han incidido en la conformación de nuestra identidad cultural. Y aquí creo que tengo que pasar a la otra parte de mi exposición, que es hablar sobre la cultura argentina. El término cultura apunta a todo lo creado por el hombre en un contexto histórico, social determinado. En gran medida la cultura argentina es tributaria de ese momento de organización nacional y la conformación del Estado argentino que situamos entre 1862 y 1880 y un poco más tarde también. Pero esa fue la época en la que se conformó el Estado argentino como tal. Previamente a eso, luego de las guerras de independencia, Argentina vivió una guerra civil muy sangrienta, muy violenta, que enfrentó a los partidarios del poder central, a
los unitarios y a los caudillos que tenían su poder de gobierno en las provincias. Unitarios contra federales. Durante muchas décadas en el siglo XIX el enfrentamiento entre unitarios y federales tuvo lugar. No había el diálogo entre el puerto de Buenos Aires y las provincias fue muy dificultoso. Buenos Aires se quedó con las relaciones exteriores de lo que era en aquel momento la Confederación Argentina, pero más allá de eso la relación política era sumamente difícil, la vida política era sumamente difícil. Este fue uno de los momentos más traumáticos y sangrientos de la historia argentina. Hay una batalla, que es la batalla de Pavón, que señala, acá, bueno, este es el momento de la Revolución de Mayo, obviamente. Acá estábamos todos unidos, pero con posterioridad a esto, después había que definir quién iba a detentar el poder. Por supuesto, Buenos Aires tenía toda la riqueza, aunque había ciertas explotaciones en el interior del país. Pero Buenos Aires tenía el poder del puerto y eso le daba recursos ingentes. Bueno, de nuevo la Revolución de Mayo, y aquí llegamos a la batalla de Pavón, que es la que finalmente pone fin al conflicto entre unitarios y federales y da por terminada este conflicto, este momento de nuestra historia. Y pone en manos de los hombres del Partido Liberal porteño los resortes de la conducción nacional. La derrota del interior en la batalla de Pavón posibilita la organización nacional sobre la base del predominio de Buenos Aires, como he dicho, y este proceso se concreta entre 1862 y 1880 bajo la presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Eran hombres ilustrados, hombres liberales, como aquí tenemos Sarmiento, que fue el impulsor de la educación en Argentina. En aquella época era un hombre obviamente avanzado a su época, y consecuentes con su formación política, los hombres que realizaron esta empresa tuvieron como meta civilizar al país. Uno de sus principales objetivos fue la educación popular. Ya voy a volver sobre este tema porque es obviamente el elemento aglutinante de la identidad cultural que hoy nos caracteriza. El grupo dirigente va a buscar concretar en la República su ideal civilizador y desarrollar la economía, obviamente, apoyados por una red de ferrocarril, telégrafos, la difusión de la enseñanza, la inmigración y un poder ejercido con criterio centralista. Y aquí es donde aparecen dos de los rasgos fundamentales que, como condicionantes socio-históricos, creo que están en la base de la formación y la identidad cultural argentina, que es el auge agroexportador, que vamos a ver en la próxima filmina, y la inmigración masiva que recibe la Argentina durante esos años. Esta es una imagen, por supuesto, de inmigrantes llegando al puerto de Buenos Aires, y aquí vemos lo que eran las pampas húmedas y la fertilidad que tenían las pampas, que todavía tienen, pero por supuesto por aquella época era un elemento más que atrayente para todos los europeos que querían venir a radicarse a la Argentina. Era el sueño de hacerse en América. La prosperidad agropecuaria y la revolución industrial aportan modernidad con obras hechas también para embellecer y durar. Todo esto genera recursos. Las ciudades, principalmente la ciudad de Buenos Aires, empieza a desarrollarse. Hay grandes edificios, construcciones de la época, bulevares que se hacen en base al imaginario, y no solamente al imaginario, sino en base a las concepciones urbanistas de la Europa de aquella época. Muchos de nuestros líderes en aquel momento han viajado, vienen de Europa y quieren trasladar a Buenos Aires ese concepto de civilización. Por supuesto, nosotros no tenemos, y mucho menos en Buenos Aires, esa tradición de edificios históricos que precedían. Entonces ellos podían trabajar como si fuera
sobre una tabula rasa, ¿verdad? Porque podía trabajar sin tener que derribar construcciones precedentes. Buenos Aires fue fundada tardíamente. Imagínense que Buenos Aires, la primera fundación data de 1536, que fue un fracaso total porque la primera población que se asentó tuvo que salir debido a los malones, básicamente, que atacaron a los pobladores, y finalmente es en 1580 donde Juan de Garay vuelve a intentar una nueva fundación de Buenos Aires, en el mismo lugar donde ya lo había intentado Pedro de Mendoza unos 44 años antes. Bien. Bueno, esta es la aduana de Buenos Aires. Obviamente el concepto, como ustedes ven en las construcciones, tiene mucho que ver con los conceptos arquitectónicos europeos. Y en esta época, bueno, este es un cartel que invita a los inmigrantes a venir a la Argentina. En esa época Argentina se inserta en los albores de la Revolución Industrial y cumple un papel muy específico como proveedor de materias primas. Para Gran Bretaña esto es fundamental. Nosotros desarrollamos una relación comercial muy importante con Gran Bretaña, y la Argentina encuentra ese nicho de éxito en ese momento específico de la Revolución Industrial. Diría Hobsbawm que Buenos Aires se enmarca en el ciclo de expansión capitalista industrial que dividía el mundo en productores de manufacturas y de materias primas, ¿no? Y lo hace con una economía abierta, muy abierta, pero con la ayuda del Estado. El Estado impulsa esa inserción argentina en el comercio internacional. El Estado actúa deliberadamente. Esta es una filmina que se coló, pero bueno, se jugaba al polo en aquella época. El Estado actúa deliberadamente para facilitar esa inserción, desarrollando una asociación muy estrecha con Gran Bretaña. Imagínense que el capital británico entre 1880 y 1913 crece más de 20 veces en un periodo muy corto de tiempo. En este ciclo de expansión económica, anclado en esta asombrosa fertilidad de la pampa argentina, por supuesto, ¿qué hacía falta? Mucha mano de obra. Y el Estado también se involucró en el llamado y en el fomento de la inmigración. Lo hizo de muchas maneras. Se comenzó con propaganda, con pasajes subsidiados, ayudando a la atracción que de por sí generaba la Argentina por ser considerada el granero del mundo y porque muchos inmigrantes venían a la Argentina con el concepto de hacer la América. Y aquí hay unas cifras que creo que hablan por sí solas. Entre 1880 y 1890 llegaron más de 1 millón de inmigrantes, que es una cantidad, imagínense, notable para un país que no superaba los 2 millones de habitantes. 1 millón de inmigrantes en una población de 2 millones de habitantes. Para los festejos del centenario en 1910, la población de Buenos Aires era de 1.223.000 habitantes, de los cuales 2 de cada 3 no hablaban español. Y hacia 1915, más del 70% de la población en Buenos Aires era extranjera. Eso obviamente impacta en el imaginario colectivo de la ciudad y por supuesto forma a ser parte de la asimilación de las culturas, ¿no?, que han venido a Buenos Aires en Colombia. El crecimiento poblacional fue espectacular, pero no fue menos el crecimiento económico. Desde 1890 la expansión de la agricultura fue continua y el campo se llenó de jornaleros. Entre 1892 y 1913
se quintuplica la producción de trigo, se quintuplica la producción de trigo. Y más de la mitad de esa producción se exporta. Imagínense cómo Argentina estaba insertada en el comercio internacional. Recuerdo que para aquella época, y estos son unos estudios que uno hacía al ingresar a la universidad, comparaban el desarrollo y el posicionamiento agrícola y las potencialidades de Argentina con las de Australia y Canadá. Y bueno, en aquel momento se comparaban, ahora estamos en lugares distintos. Pero eso era lo que se decía en aquel momento. Por supuesto, las ganancias de los socios extranjeros que invertían en toda esta producción agropecuaria eran inmensas, pero no lo eran menos las del Estado, porque el Estado cobraba beneficios por los impuestos a la importación, por lo cual el Estado contaba con muchos recursos. La inmigración masiva y el progreso económico remodelan profundamente a la sociedad argentina. Bueno, este es el Buenos Aires actual, no era de la época. El 1.800.000 de habitantes que el censo de 1869 contabilizó pasó a ser en 1914 7.800.000, un crecimiento inmenso. Más de 5 millones de esos casi 8 millones eran extranjeros, el 14% del movimiento migratorio mundial de la época. El 14% del movimiento migratorio mundial. Entonces pronto la Argentina se iba a convertir en un país cosmopolita por excelencia, y esa condición de crisol de razas le daría un carácter particular de apertura, promesas de futuro. Italia y España fueron los países que alimentaron principalmente esa inmigración, pero no solamente ellos. Irlanda, Inglaterra, Polonia, muchos otros, Alemania, Francia, muchos países llegaron a la Argentina. 9 de cada 10 que llegaban se instalaban en La Pampa, 3 de cada 10 se instalaban en la ciudad de Buenos Aires, debido a que era una ciudad moderna que proveía una gran cantidad de servicios en materia de agua, en materia de inversión en obras públicas, asfaltos, edificios, viviendas. Buenos Aires era una ciudad moderna que iba a prosperar. Y por supuesto una sociedad tan cosmopolita con una magnitud tan importante de inmigrantes, necesitaba apostar sí o sí a la inmigración. La inmigración era el camino, la educación, porque la educación era el camino para hacer sentir argentinos a quienes no hablaban español, y había dificultades incluso de comprensión, había idiomas que se hablaban distintos entre padres e hijos. Entonces la educación sirvió para crear un proyecto común, y muy especialmente y muy oportunamente en ese momento de nuestra consolidación nacional. Por otra parte, muchos inmigrantes lograban muchos beneficios materiales, conseguían su casa propia, se lograban establecer, desarrollaban su profesión, sus tareas con éxito, y lo que querían dejarle a sus hijos era, una vez más, la educación. Y por lo tanto, ahí nuevamente el interés del inmigrante y el interés del Estado confluían. El Estado quería brindarles educación para que los chicos tuvieran un proyecto de nación en común, y los inmigrantes querían brindar la educación a sus hijos para que prosperaran en la vida. Esta es la razón por la que tan tempranamente como en 1884 en la Argentina, bajo la presidencia de un presidente discutido, pero que sí apostó por la civilización y por el progreso del país, se adopta la ley 1420, esto es en 1884. La ley 1420 de educación primaria
universal, laica, gratuita y obligatoria. En ese momento es toda una revolución, por supuesto también enfrenta a los gobernantes que eran laicos, que eran gobernantes liberales formados en Europa, con la Iglesia Católica, obviamente. Pero la ley es aprobada y finalmente tiene gran éxito. Con esta ley se buscaba superar la barrera idiomática que separaba a los padres y los hijos. La secundaria iba a abrir las puertas del empleo público, un empleo digno, bien remunerado, y la universitaria iba a ser la llave de acceso a los sectores, a los estratos más altos de la sociedad. La sanción de la ley 1420 es la piedra basal del sistema educativo argentino y significa un enorme progreso en materia educativa y como medio de lucha contra el analfabetismo, que cayó en 10 años al 53%, lo cual quizás con números de hoy nos parece muy alto, pero en aquella época era todo un avance. Incluso siguió bajando y en 1914 los analfabetos en la sociedad argentina representaban solamente el 35%. Además, por supuesto, la educación permitía el estudio de la geografía y la historia, cimentando la semilla del sentir nacional y del proyecto nacional y el sentimiento de pertenencia, obviamente. Con la alfabetización, el Estado aseguraba la instrucción básica común a todos los habitantes y a la vez la integración y la nacionalización de los hijos de extranjeros que aprendían en las escuelas argentinas. Todos estos elementos, me parece a mí, y puede ser algo discutido, forman parte de lo que hoy entendemos como la cultura argentina, con una fuerte impronta de inmigración europea que tuvo raigambre en los movimientos literarios, musicales y pictóricos de Europa, la preeminencia de la cultura urbana sobre la rural, porque finalmente es la ciudad de Buenos Aires la que impone su modelo económico sobre el interior del país y logra ser declarada capital de la República, hasta ese momento no lo era, y además como consecuencia del desarrollo económico y la inmigración masiva surge una clase media muy influyente que busca replicar en Argentina los modelos de vida cívica y democrática provenientes de Europa y de los Estados Unidos. Hasta ahí, digamos, estos yo creo que son los rasgos fundamentales que forman parte de la cultura argentina en general, una vez más, en general. Aquí dejamos de hacer referencia a muchas otras expresiones culturales. El gaucho, por ejemplo, pero el gaucho, en definitiva, pierde este conflicto, ¿no? En algún momento, Sarmiento, que es el gran educador argentino, publica un libro, Civilización o Barbarie, que estaba dedicado al gaucho, y finalmente la que se impone es la civilización. Hoy lo vemos quizás con otros ojos, pero en aquella época ese era el conflicto fundamental. Y en Argentina se imponen esos elementos. Voy a hacer un muy breve repaso porque bueno, esto es Buenos Aires, los invito a visitarla actualmente. Sobre la cultura en México, porque estamos un poco cortos de tiempo y hay algunas cosas más para hablar, y además porque no es mi ámbito de mayor conocimiento, obviamente. Lo que nosotros queremos desde la embajada, y con gusto después podremos intercambiar puntos de vista distintos, es que cultura, Estado y sociedad se han relacionado de tres formas distintas en México en el último siglo, lo que ha dado origen a un modelo de gestión a medio camino entre el estatalismo francés y el liberalismo estadounidense, y que en algún punto encuentra algunos puntos de paralelismo con la experiencia argentina, pero el peso de la tradición, obviamente, y las culturas preexistentes ocupa un lugar mucho más destacado en México, eso desde ya es así. Aún hoy consideramos que el fundamento último de la política cultural mexicana sigue siendo el proyecto de la Constitución de 1917, luego de la Revolución, que busca educar masivamente a la población para crear una clase media numerosa y nacionalista que pusiera en marcha la economía y resistiera eventuales intentos de dominación por parte de oligarquías mexicanas y extranjeras. En este proyecto, maestros, bibliotecarios y bellas artes fueron los tres pilares del proyecto de Vasconcelos, que fue el primer
secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1921, basado en un predominio del sector público sobre la sociedad civil. Los ejes de su proyecto fueron rescatar el patrimonio histórico y promover un muralismo didáctico, y para ello se crearon dos instituciones que iban a dar cuenta de estas dos vertientes, ¿no? Por un lado el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por el otro el Instituto Nacional de Bellas Artes para promover las artes plásticas. El esquema se completa con grandes obras de infraestructura que los presidentes usan para dejar su marca de historia, que todavía hoy, como últimamente la Biblioteca Vasconcelos, bajo Fox, o el CENAR, bajo Salinas, todavía hoy se siguen creando. Bueno, con la caída del muro de Berlín y la hegemonía global de los Estados Unidos, el dirigismo estatal como modelo entra en crisis a nivel mundial y fue reemplazado por un nuevo liberalismo que en el ámbito cultural se traduce en la adopción del paradigma del relativismo, de la diversidad cultural, forjado por la UNESCO. La UNESCO está en París, obviamente, y en esto, por supuesto, el rol de Francia y la famosa excepción cultural no es menor y no debe ser desaprendido. La relación estratégica entre Estados Unidos y México, creada por Clinton y Carlos Salinas, cambia el eje de la política cultural mexicana, alterando no solo la relación con la educación, sino también con el modelo de gestión. Entonces, allí hay un primer quiebre con el proyecto de Vasconcelos, cuando Salinas inicia la desvinculación entre cultura y educación, por ejemplo, a través de la creación del CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El plan mantuvo el objetivo histórico de que la cultura reforzara la identidad mexicana, pero concibiéndola como diversa social y étnicamente. Y una vez más, en esto sigue el paradigma más antropológico y relativista de la llamada diversidad cultural, que fue originado precisamente en una conferencia de UNESCO en México en 1982. Para potenciar esta identidad, el plan proponía dar mayor protagonismo al sector privado, alterando la relación que había planteado Vasconcelos. Ahí se crea el Fondo para la Creación Artística, el FONCA, que debía captar recursos de las empresas y hacer a los artistas corresponsables de su manejo. Con la alternancia democrática de gobierno y el acceso al PAN del poder, una vez más Fox instrumenta una política para incrementar el peso de la sociedad civil en la gestión cultural según el modelo estadounidense. Esto hace que se dispare el modelo de el número de ONGs y de festivales y eventos culturales. Voy a hacer un repaso rápido. Se dispara el número de ONGs y de festivales y eventos culturales, lo cual cambia el mapa de la oferta cultural mexicana y el gusto de la población, sobre todo urbana. Por esta época comienza el ingreso de gran cantidad de artistas y espectáculos extranjeros. Las clases medias y urbanas se vuelven más cosmopolitas, relegando el nacionalismo histórico, escuelas primarias y sectores rurales. El Bicentenario, organizado por el presidente Calderón, brinda una muestra de la diversidad aportada por esta nueva generación de gestores. La asunción de Peña Nieto significa el retorno al CONACULTA del mismo equipo que lo presidió 24 años antes. Peña Nieto acompaña el proyecto, repitiendo el gesto de Salinas de darle más poder y autonomía a la cultura, convirtiendo así el CONACULTA en secretaría, en el ministerio, ¿verdad? Para nosotros ministerio, plasmado en los hechos en el divorcio entre educación y cultura. Y allí hay como un círculo donde se rompe ese proyecto de Vasconcelos, donde educación y cultura estaban íntimamente relacionados. En definitiva, en resumen, la historia nos parece a nosotros, objetivamente, desde afuera, que hace que el hecho de que el sector cultural mexicano sea un sector cultural muy amplio, donde hay un Estado muy presente en ámbitos claves para el proyecto nacionalista de Vasconcelos, como el patrimonio histórico, la formación artística o la producción de libros. Hay empresas culturales concentradas y monopólicas, producto de su vínculo con el Estado y de una apertura comercial
laxa en materia cultural, y hay ONGs culturales que dependen del financiamiento estatal, pero que animan la producción, distribución y exhibición de bienes culturales, nacionales o no. En Argentina la situación no es tan similar. Yo creo que sí, el peso del Estado es muy importante en la protección de bienes culturales, pero en materia de otros productos culturales creo que la influencia del Estado es relativamente menor que la que aquí se encuentra en México. Por último, algunas cifras. En México el 2,7% del PBI es aportado por la cultura. Es menos que en Francia, pero es prácticamente el mismo porcentaje que en Argentina, que es el 2,8%, y es mucho más que en otros países como Colombia o en Chile. El 3,8% del gasto total de hogares mexicanos se destina a productos culturales, lo cual es menos que en Argentina, donde se destina el 5% del gasto de los hogares en bienes culturales. Pero los argentinos son los que más gastan en la región. El promedio latinoamericano es del 2,5%, así que México está por encima de ese promedio. Y después la infraestructura cultural mexicana es la más grande de Latinoamérica, eso es indudable, es enorme. Cuenta con 187 zonas arqueológicas, 108.000 monumentos históricos, nosotros tenemos 10.000 nada más, por ejemplo. 1.200 museos, 22.630 bibliotecas, más de casi 2.000 librerías, 600 teatros, casas y centros culturales, auditorios, en fin. México produce 20.000 actividades culturales al año, entre las cuales hay cerca de 900 festivales municipales, estatales y federales. Hay 50 millones de personas que consumen productos culturales, la mayoría jóvenes de 18 a 29 años, con educación básica completa. México es el cuarto consumidor mundial de cine, luego de la India, Estados Unidos y China. Y México es el primer consumidor latinoamericano de shows en vivo, casi 3 veces más que los argentinos. Por supuesto, para nosotros, desde la Embajada, esto es un incentivo muy importante, ¿no? Porque Argentina produce cine, Argentina produce artistas que hacen shows en vivo. Creo que ustedes lo ven cotidianamente. Hay una gran presencia de argentinos siempre en tours alrededor de México. Podemos decir que el rasgo más importante del público mexicano, sobre todo el urbano, es su cosmopolitismo, lo cual brinda amplios márgenes de acción a la promoción cultural extranjera. ¿Qué pasa con la relación cultural bilateral? Y aquí, una vez más, voy a muy brevemente a hacer referencia a 3 ciclos que han pasado en la relación cultural bilateral. Uno se caracteriza por los contactos políticos, el otro por el fomento estatal de los intercambios y el último ciclo por un periodo de mayor protagonismo de la sociedad civil. Hasta mediados del siglo XX, la Argentina y México mantuvieron intereses distintos en la relación bilateral, porque los gobiernos conservadores de la Argentina habían enfocado su política exterior, como hemos visto, hacia Europa, donde buscaba proyectar una imagen positiva para fomentar inmigración, inversiones y comercio. ¿Qué pasa con México? México, por el contrario, buscaba seducir a la intelectualidad sudamericana para que influyera sobre los gobernantes y reconocieran a los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana, o por lo menos que los vieran con buenos ojos. Por ello, mientras que la Argentina enviaba a México diplomáticos de carrera, profesionales, algunos burócratas, como yo, México respondía con intelectuales de alto perfil, con rangos de embajador y gran impacto en la escena cultural, como por ejemplo Isidoro Fabela, Amado Nervo, Antonio Caso y por supuesto Alfonso Reyes. En este contexto, los países consiguieron generar un marco legal mínimo que aumentara el comercio cultural sin intervención del Estado. Y para ello tomaron como modelo los primeros convenios de cooperación cultural que firma Francia hacia 1840 y que tenían un fin esencialmente comercial. El segundo periodo, tras la Segunda Guerra Mundial, se caracteriza por una mayor coincidencia política y la importancia de la unidad latinoamericana, una función más activa del Estado,
en el fomento de las relaciones culturales, siguiendo el modelo de planificación centralizada que adoptó el mundo tras la Gran Depresión, y una mayor vinculación entre ambos pueblos, con la primera migración importante de argentinos a México a mediados de la década del 70. Tras el envío de Manuel Ugarte como embajador para generar en México una actitud favorable de la intelectualidad local hacia el primer peronismo, en la década de 1960 ambos países crearon el primer mecanismo de concertación cultural, las comisiones mixtas de cooperación cultural, a través de las cuales se promovió el comercio en bienes culturales y se fomentó la realización de actividades de promoción y conocimiento mutuo. Pero el hecho más trascendental de este periodo fue la migración de casi 9.000 ciudadanos argentinos que vinieron escapando de la dictadura de 1976 al 83 que tuvimos en Argentina, que vinieron a instalarse en México. Y el último periodo finalmente se inicia con la caída del muro de Berlín y se caracteriza por una renovada coincidencia política y económica entre ambos gobiernos, lo cual generó inversiones recíprocas, entre ellos en el sector cultural, y el abandono de los mecanismos de concertación centralizados que fueron reemplazados por acciones de promoción puntuales que acompañaron a la sociedad civil. Ello en el contexto de una nueva migración de argentinos tras la crisis del 2001. Acuerdos de concertación tenemos muchos. Comenzamos, esto es una imagen del exilio argentino en México. Ya desde la década de 1920 se empiezan a firmar acuerdos de cooperación. En 1928 Alfonso Reyes firma con el ministro de Justicia y Educación un convenio sobre propiedad literaria y artística. 2 décadas después hay un convenio para el pago de libros y revistas. Pero básicamente los acuerdos de cooperación bilateral en materia cultural pueden definirse en 2 tipos. Hay un acuerdo marco que fue firmado en 1960 y establece las reuniones de comisiones mixtas, por las cuales los responsables de las áreas culturales de México y Argentina tenían reuniones y programaban planes de acción a varios años. Eran programas de acción plurianuales financiados por ambos estados para fomentar la circulación de bienes culturales, la movilidad de artistas e intelectuales. Otro tipo de acuerdos fueron los acuerdos interinstitucionales que las distintas instituciones dedicadas a cultura fueron firmando a lo largo de los años entre sí. Y como ejemplo tenemos, por supuesto, los acuerdos interinstitucionales tuvieron un gran auge a partir de que la Argentina elevó al rango de ministerio a su Secretaría de Cultura en el año 2014 y lo propio hizo México en el año 2015, que elevó la Colaculta a la Secretaría de Cultura. Entonces eso dio un gran impulso. En el 2014 se firmaba un memorándum para intercambio de residencias artísticas. En 2016 se propuso un convenio marco entre el Instituto Nacional del Teatro y su par mexicano y otro entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación sobre televisión educativa. Pero finalmente, en el año 2007, los presidentes en aquel momento de Argentina y México, Néstor Kirchner y Felipe Calderón, firman un acuerdo de asociación estratégica que va a comenzar a tener vigencia en el año 2008. Y este acuerdo involucra diversas instancias de diálogo y de complementariedad, y hay como distintas instancias, como ustedes están viendo en este organigrama. Cumbres de presidentes que deberían idealmente realizarse cada 2 años. En la práctica esto no se ha respetado así, en verdad. El presidente Calderón viajó a la Argentina en 2011, la presidenta Fernández de Kirchner viajó, en 2008 viajó Calderón, en 2011 viajó Cristina Fernández de Kirchner y en el 2016 viajó el presidente Peña Nieto a mitad de año a la Argentina. Nuestra perspectiva es que el presidente Macri viaje el año que viene, idealmente durante la primera parte del año, aquí a México.
y que tenga lugar una nueva cumbre de presidentes, con todo lo que eso implica, porque la cumbre de presidentes tiene que endosar el trabajo del Consejo de Asociación, que se reuniría idealmente cada año y está presidido por los ministros de Relaciones Exteriores, su secretario y nuestro canciller. Del Consejo de Asociación abreva un foro de reflexión de la sociedad civil, conformado por la sociedad civil, y donde debaten determinadas políticas que los afectan o donde tienen intereses. Y después de todo esto, informando al Consejo de Asociación, hay 3 comisiones: una de asuntos políticos, otra de asuntos económicos, comerciales e inversiones, y una comisión de cooperación donde se tratan los temas culturales. Ahí nosotros tenemos algunas críticas, porque me parece que el acuerdo se ha vuelto con el correr de los años demasiado estricto, que el Consejo de Asociación tal vez no debería reunirse todos los años. En todo caso, si las comisiones se reúnen 2 veces al año o 1 vez al año, el Consejo de Asociación puede refrendar las decisiones que hayan tomado las comisiones, no sé, 2 reuniones, 3 reuniones de comisiones, para hacerlo un mecanismo más ágil. Es difícil que los cancilleres puedan reunirse 1 vez al año, es mucho más difícil que los presidentes se puedan reunir. Entonces estamos viendo la posibilidad de mejorar en la práctica el funcionamiento de este acuerdo de asociación estratégica, que nos ha dado muy buenos resultados y de hecho ha reafirmado el interés que tanto México como la Argentina tienen en ambos países y en las actividades sectoriales. El área cultural está subsumida en la Comisión de Cooperación, que la Comisión de Cooperación está presidida en México por el titular de la Agencia Mexicana de Cooperación, y lo mismo en la Argentina por el titular de la Subsecretaría de Cooperación Internacional de la Cancillería. Sin embargo, creemos que se podrían dividir temáticamente. Entonces, los directores generales de asuntos culturales de ambos ministerios podrían tener reuniones periódicas que informen a la Comisión de Cooperación. Y lo mismo con los otros elementos que son vistos y son analizados por la Comisión de Cooperación, como por ejemplo educación, ciencia y tecnología. No necesariamente el titular de MECSID está, y lo mismo pasa con la Argentina, con el titular de la Dirección General de Cooperación, está imbuido de todos los temas relacionados con educación, con ciencia y tecnología, con cultura. Entonces nos gustaría darle un poco más de flexibilidad y un poco más de adaptación a los nuevos tiempos, a este acuerdo. Vamos a ver si próximamente podemos tener un acuerdo reformado. Durante estos 10 años se suscribieron 44 instrumentos, ¿no? De los cuales los más importantes, o sea, la asociación obviamente tuvo una importancia, ¿no? A partir de la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica se han firmado 44 instrumentos jurídicos. Los más importantes: el Tratado de Extradición, el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos Universitarios, que es algo que creo que puede resultar interesante, y el Convenio para evitar la doble imposición, que acaba de ser ratificado por el Congreso mexicano y va a entrar en vigor el año próximo, y que esperamos pueda generar un mejor clima de inversiones recíprocas, tanto argentinas en México como mexicanas en Argentina. De todos modos, vamos a seguir bregando porque creemos que siguen faltando mecanismos de financiamiento y que los acuerdos muchas veces nacen por fuera de las comisiones mixtas y las cancillerías tienen poca información sobre el accionar de instituciones subnacionales o autónomas. Pero bueno, es un poco el mundo en que nos toca vivir, donde las entidades subnacionales adquieren mayor protagonismo, mayor relevancia y empiezan a firmar sus propios acuerdos, a veces sin informar a las entidades nacionales. Brevemente, para no aburrirlos mucho más, les voy a decir qué es lo que se hace en la sección cultural de la Embajada. Y la verdad es que la sección cultural, desde que yo llegué, me doy cuenta que es, por un lado, la más sencilla de gestionar, porque interés en actividades culturales
argentinas en México hay a raudales. Y por otro lado es difícil precisamente por la misma razón, porque hay muchas actividades. Entonces tenemos muchos proyectos que en paralelo, hay mucho interés por conciertos de artistas argentinos, hay mucho interés por películas, hay mucho interés por las artes plásticas. En estos momentos en la Ciudad de México, si ustedes tienen posibilidad de ir, hay dos muestras muy importantes de dos artistas plásticos muy importantes y en dos museos muy importantes. Una es la de Jules Solar en el Museo Carrillo Gil. Jules Solar, que es un artista ya muerto, perteneció a una vanguardia ilustrada de principios del siglo XX. Y ha creado, era un artista multifacético, no solamente pintaba, sino que creaba estructuras, creó un ajedrez, creó lenguajes propios, era muy amigo de Borges, y pueden ver una retrospectiva de su obra y entender un poco el mundo de Jules Solar a partir de la visita a su exhibición en el Museo Carrillo Gil. Y la otra es una muestra de Eduardo Costa en el Museo Tamayo. Eduardo Costa es un artista contemporáneo, ya mayor, pero estuvo en la inauguración y pertenece a otra vanguardia cultural argentina, la vanguardia de los 60s, donde los performances y los happenings empezaron a tener lugar y había artistas que combatían el status quo y buscaban nuevas formas de expresión artística. Y él formó parte de ese movimiento, todavía sigue creando. Hay una serie de pinturas volumétricas muy interesantes donde él juega con las posibilidades de la pintura acrílica, así que también los invito a ver esas dos muestras. Pero constantemente hay actividades culturales que cubrir. La sección cultural de la Embajada trabaja sobre 3 ejes estratégicos. Formar, voy a poner cerramos con esta filmina. Formar públicos para los bienes culturales argentinos, para que sean entendibles, y además para equilibrar el comercio cultural bilateral, que está un poco deficitario de nuestra parte. De construir los estereotipos culturales que México tiene sobre Argentina, ampliando el conocimiento en México de géneros alternativos y de producciones artísticas novedosas que se realizan en Argentina. Y por último, fomentar una cultura argenmex, que la cultura argenmex es una fusión de tradiciones mexicanas y argentinas que ha surgido principalmente con la inmigración argentina de los años 70, pero que con el correr de los años ha tomado una nueva dimensión y un nuevo significado. Y verdaderamente creemos que el concepto nos interesa mucho porque creemos que ayuda a identificar comunidades que han asimilado rasgos culturales de los dos países, ¿no? Y eso, por supuesto, nos entusiasma porque nos llama a apelar a un nuevo público. Por último, yo quiero hacer una referencia precisamente a estas 3 oleadas de migración argentina que México recibió a lo largo del siglo XX y que de alguna forma, al integrarse con la sociedad receptora, también ha transmitido pautas culturales de mi país. Es importante destacar que Argentina es, en los papeles al menos, la segunda comunidad latinoamericana más grande en México. Los argentinos viviendo en México son la segunda comunidad latinoamericana más grande en el país. Tenemos registrados alrededor de unos 15.000 argentinos, pero un cálculo muy conservador nos hace pensar que habrán
habrá unos 5.000 argentinos distribuidos por todo México, principalmente en Ciudad de México, también, por supuesto, en Quintana Roo, donde está Cancún, ¿no? Nuestra meca turística por excelencia, y en Guadalajara, y en el Estado de México también hay muchos argentinos. Y eso puede verse con la... Uno no tiene más que caminar y ver la cantidad de restaurantes argentinos y de referencias a la cultura argentina que existe, sobre todo en estas áreas, ¿no? No tenemos estudios científicos sobre la migración argentina, pero creemos que tuvo un perfil profesional urbano, por lo que muchos mantienen vínculos con la cultura y forman parte de las expresiones culturales que se promueven desde la embajada. Pero básicamente habría 3 oleadas de migración. La primera habría venido en los años 40 y 50, escapando del peronismo, para quienes eran opositores al régimen en aquel momento. Eran básicamente artistas, como mencionan, bueno, obviamente Libertad Lamarque, pero también Rosita Quintana, Marga López, incluso Nini Marshall, en algún momento, por un breve periodo, llegó a vivir en el suelo mexicano. Hacia 1953 se instaló a instancias de Diego Rivera una reconocida crítica de arte argentina, Raquel Tibol. Y en el ámbito del fútbol, esa es la otra inmigración de esos años 40 y 50. Muchos futbolistas vinieron en aquel momento, fruto de la profesionalización del fútbol en México, que fue para el año 1940, y de una huelga muy importante que tuvieron en 1948. En esa época se instalaron figuras como Antonio Battaglia, Edmundo Manzotti, Norberto Rosas, que no sé si para algunos de ustedes les significa algo, pero son futbolistas de mucha trayectoria en la Argentina. La segunda oleada, por supuesto, y ya mucho más ideologizada y comprometida con el mundo de la cultura y comprometida con el trabajo intelectual, fue en los 70s, fruto de la persecución de la dictadura militar de aquellos años, a partir del año 76. Incluso unos años antes, la situación en la Argentina era violenta desde algunos años antes, y alrededor de unos 9.000 argentinos vinieron a instalarse, y la verdad que nosotros vamos a ser eternamente reconocidos por la recepción que México tuvo hacia estos compatriotas nuestros, que decidieron exiliarse porque no tenían posibilidades de continuar con sus vidas en Argentina. Esta inmigración se instaló con mucho éxito en los medios académicos, en los medios intelectuales y artísticos, ¿no? Los casos más conspicuos son los del expresidente Héctor Cámpora y escritores como Manuel Puig, Juan Gelman, Sandra Lorenzani, filósofos como Néstor García Canclini, y muchos de ellos se han quedado, los han recibido tan bien que se han quedado. Científicos como Marcelo Cerigil. En algunos casos, como Noé Gitric, o el crítico literario, o el sociólogo Juan Carlos Portantilo, vinieron por una época y con el retorno de la democracia volvieron al país. Sobre Portantilo les recomiendo un libro muy interesante que se llama, Portantilo murió hace poco, pero fue un sociólogo señero de la Argentina y escribió un libro sobre los orígenes del peronismo, que creo que ayuda a entender ese fenómeno político de una manera objetiva y dentro de su contexto histórico de aparición, que me parece muy interesante. Es un libro pequeño, pero que a los que estén interesados recomiendo su lectura. Y por último, por supuesto, las contribuciones de este grupo de intelectuales a la cultura, a la relación cultural bilateral fueron muchas, pero vamos a nombrar solamente 3. Ellos apoyaron la renovación de las ciencias sociales mexicanas con la creación de una fuerte corriente psicoanalítica y la renovación de los programas de estudio en 3 importantes casas de estudio mexicanas, la UNAM, la UAM y el Colegio de México. La segunda de estos aportes fue el cambio de percepción sobre democracia en la izquierda argentina,
que se manifestó en un firme apoyo al primer gobierno de transición democrática a partir del año 83 y a través de revistas que fueron editadas en México y la aparición del Club de Cultura Socialista en 1984 y un grupo de esmeraldas un grupo de intelectuales que se llamaba Grupo Esmeralda que rodeó al presidente Raúl Alfonsín en sus inicios de mandato. Y la última, una vez más me refiero a esto, fue la creación del término Argenmex para acelerar una cultura híbrida entre Argentina y México que con el paso del tiempo perdió su sentido político original y comenzó a designar a grupos colectivos más amplios pertenecientes a la colonia argentina en México. Finalmente, una tercera oleada migratoria de argentinos viene luego de la crisis del 2001. Como ustedes saben, entre 1998 y el 2002, la Argentina tuvo 4 años de recesión, lo cual obviamente impactó mucho en las clases medias argentinas. Entonces, se dan cuenta, el emigrado en esa época tiene un perfil distinto, tiene un perfil profesional urbano que busca un destino mejor, decepcionado de la gran crisis por la que atravesó la Argentina en aquella época. Muchos de ellos son, también hay intelectuales, hay artistas, pero quizás no tan comprometidos con la propaganda política, gerentes de empresas, cuentapropistas, y varios de ellos vienen de una provincia muy importante del centro de Argentina, que es Córdoba. En el ámbito cultural hay figuras importantes en el rock mexicano que aparecen a través de esta emigración argentina, como la banda Paté de Foix, no sé si la conocen, tangueros como Pablo Amad, a que recomiendo también escuchar porque la verdad que es un artista multifacético y que además fusiona y combina muchas tradiciones musicales argentinas. Y otros artistas plásticos como Máximo González, Rodrigo Sastre o Mauro Giaconi. Pero creo que me extendí más de la cuenta, espero no haberlos aburrido demasiado. Esto es un pantallazo de un poco quise expresar, quise que ustedes conozcan de dónde venimos los argentinos, pero sin desdeñar y sin dejar de decir que hay otra Argentina también, ¿no? Que los invito también a conocer, la Argentina del pasado colonial, la Argentina indígena. Hay muchas Argentinas, igual que hay muchos Méxicos. Somos países muy amplios, muy vastos, y cada región tiene su acervo cultural y su impronta cultural. Pero obviamente, fruto del desarrollo histórico, probablemente lo que haya trascendido más del argentino hacia el exterior haya sido estos rasgos a los que yo me referí. Pero los invito de todas maneras a seguir indagando en todas las posibilidades y todas las posibilidades culturales que se pueden encontrar en Argentina y bueno, a interesarse, y espero que esta charla los haya estimulado de alguna manera. Muchas gracias. Agradeciendo la gran participación de nuestro invitado de honor, pido al maestro Rodrigo Ramírez Tarango tenga bien entregar el reconocimiento a nombre de nuestra institución. de Ciencias Políticas y Sociales, obviamente de nuestro rector, el maestro en Educación, Luis Alberto Fierro Ramírez, y de nuestro director, el doctor Abraham Paniagua Vázquez,
hacemos entrega del reconocimiento al jefe de la Cancillería de la Embajada Argentina, al doctor Alejandro Daniel Torres Lepori. Muchas gracias. Les pedimos que se queden unos momentos, por favor. Viene un momento también de gala y pues para pedirles nuevamente su aplauso para nuestro distinguidísimo ponente.